Buenas tardes a todos. Quien les habla, la doctora Mariana Vila. A continuación voy a hablar sobre los cuadros que se nos pueden presentar en las urgencias en endodoncia con complicación periapical aguda. En la primera parte, la doctora Claudia Medero les estuvo hablando de los cuadros clínicos, sus características y el tratamiento de todas las urgencias que se presentan con pulpas inflamadas, con pulpas vitales, como la pulpitis irreversible sintomática, y la diferenció de otros cuadros. Ahora yo me voy a hacer hincapié y profundizar en las urgencias que se nos presentan en el consultorio, pero con complicaciones del periodonto. ¿Sí? Acá tenemos dos grandes grupos: las periodontitis apicales sintomáticas y el absceso apical agudo. Tenemos claro, como lo dijimos con anterioridad, que la urgencia es una situación que se nos presenta de forma imprevista y que nos obliga a una pronta resolución. De estos casos clínicos y su resolución en la urgencia es lo que vamos a estar hablando a continuación. En primer lugar, las periodontitis apicales sintomáticas son una agresión aguda al ligamento periodontal. Y vamos a ver de estos cuadros cómo son las características clínicas y radiográficas. Bueno, clínicamente es un dolor que el paciente siente muy intenso, espontáneo, y lo localiza fácilmente. Ustedes le dicen, localizás el diente, ubicás el diente que te duele y el paciente lo señala directamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestro diente, motivo de consulta, está rodeado el ligamento con los mecanorreceptores de este ligamento, los cuales están inflamados y el paciente es muy fácil de localizar, a diferencia de los cuadros pulpares como vieron anteriormente. El dolor aumenta con la masticación. El paciente siente el diente, lo que se llama sensación de diente extruido, de diente alargado. Dice el paciente, cuando muerdo me toca antes. Él siente que el diente le toca antes por la inflamación de nuestro ligamento. Es sensible esa pieza al tacto, al roce con la lengua, con los tejidos mejillas y tejidos blandos. Puede tener una ligera movilidad, la percusión da positiva, pero no vemos tumefacción. Radiográficamente hay salud apical y a veces se puede ver ensanche del ligamento o no. ¿Cuál va a ser el tratamiento que nosotros vamos a realizar en esta periodontitis apical sintomática? Acá debemos tener claro dos capítulos. Hoy vamos a hablar del tratamiento de urgencia, que se va a basar en eliminar la causa, ya vamos a ver en algunos casos, o lograr el drenaje en otras situaciones. Ahora, debemos tener en cuenta que luego de ese tratamiento de urgencia viene el tratamiento definitivo. ¿Qué quiere decir? El paciente va a tener que terminar su tratamiento de endodoncia. Y así se lo debemos explicar, porque una vez que nosotros resolvemos la urgencia, aliviamos al paciente, es decir, le eliminamos el dolor, el paciente muchas veces no le queda claro, pero yo no sabía que el nervio estaba muerto y que tenía que seguir con el tratamiento de endodoncia. Nadie me lo explicó que tenía que seguir realizándomelo. Entonces somos nosotros los que tenemos la obligación de explicarle al paciente que el tratamiento no está finalizado en esta etapa de urgencia. ¿Sí? ¿Queda claro? En primera instancia les voy a hablar un poquito de las periodontitis apicales sintomáticas que se pueden dar en pulpas vitales, ¿sí? Que debemos hacer un buen diagnóstico. Hay diferentes cuadros. Por ejemplo, cuando hace 24 o 48 horas se le ha cementado al paciente una incrustación vital, metálica, estética, y el paciente le quedó alta. ¿Qué quiere decir? Tiene un contacto prematuro, ya sea en movimientos céntricos o excéntricos, el paciente está con esa incrustación que está tocando en la oclusión en forma prematura. En 24 o 48 horas esto causa una irritación, una inflamación en el ligamento periodontal.
causando una periodontitis apical sintomática con todos los signos que ya describí. Pero acá el tratamiento de urgencia es hacer un buen diagnóstico, ver en los diferentes movimientos de lateralidad, movimientos de oclusión máxima, marcar dónde está el contacto prematuro y aliviarlo. Y indicarle analgésicos y controlarlo que en 48-72 horas esta periodontitis tiene que retirarse. Es reversible, ¿sí? Lo mismo cuando hay un movimiento ortodóncico en un diente vital, por supuesto, pero fue un movimiento que el ortodoncista lo hizo bruscamente, lo hizo en forma abrupta y el paciente a las 24-48 horas de haber aplicado esta fuerza se queja de una periodontitis apical. Bueno, debemos ir para atrás, aliviar este movimiento ortodóncico, hacerlo más suave, más paulatino, para que el periodonto se vaya adaptando y no sufra esa inflamación. Y vamos a ver que es también reversible. La pulpa continúa vital, pero tenemos otro caso de periodontitis, un traumatismo, por ejemplo, de corona, fractura de esmalte y dentina, ¿sí? Y el diente sufre una periodontitis porque se fracturó. Nosotros lo que vemos es la corona, pero el ligamento también fue afectado. Aliviamos la oclusión, reconstruimos esa pieza, hacemos todos los controles de vitalidad. La periodontitis va desapareciendo en el transcurso de los días. Otro caso de periodontitis apical sintomática en una pulpa vital, una separación dentaria realizada por nosotros, los odontólogos. Muchas veces queremos ver en proximal, entre mesial y distal de una pieza, si hay una lesión cariosa, no se puede ver claramente. Hacemos una separación brusca y este ligamento sufre esa tensión, causando una periodontitis. Bueno, esperamos, indicamos analgésicos y sabemos cuál es la causa. No hay una muerte pulpar, esto es reversible, retirando la causa y la periodontitis apical desaparece. ¿Sí? ¿Queda claro? Luego tenemos el otro grupo de periodontitis apicales sintomáticas que se dan por diferentes causas. Vamos a ver causa bacteriana, causas traumáticas y causas químicas. En estas tres situaciones, la pulpa está necrótica, con necrosis pulpar, ¿sí? O es una situación donde nosotros estamos realizando un tratamiento de conducto, ¿sí? En el medio o entre una sesión y otro puede aparecer una periodontitis apical sintomática que requiere un tratamiento de urgencia. El paciente nos llama, nos indica la sintomatología y nosotros nos damos cuenta que está con una urgencia y debemos resolvérsela. Puede ocurrir en el medio de nuestro tratamiento de endodoncia. Ahora vamos a hablar de estas periodontitis, cada una por separado, de las causas y cómo las vamos a tratar, cómo se nos presentan en la clínica y cómo las vamos a tratar. En primera instancia tenemos la periodontitis apical sintomática de causa bacteriana, donde nosotros sabemos que la necrosis pulpar ocurre generalmente asintomática, ¿sí? La pulpa comienza a ser invadida por microorganismos que estos comienzan a descomponerla. Muchas veces el paciente no tiene sintomatología, otras veces sí, y comienza a afectarse, ¿no? La pulpa provoca una respuesta inflamatoria en el periodonto apical y todo esto causado por los microorganismos, las bacterias y las toxinas. Para aliviar este dolor de esta periodontitis que llegó, esta necrosis, este conducto con muerte pulpar, llegó a afectar al ligamento periodontal y causar una inflamación del mismo, una periodontitis, nosotros se impone la remoción de la causa. ¿Cuál es la causa de esta periodontitis? Es el contenido tóxico infeccioso que tenemos dentro de nuestro conducto. Entonces debemos eliminar la causa para que exista un alivio del dolor. ¿Cuál va a ser el tratamiento local de esta periodontitis de causa bacteriana? Bueno, vamos a dar anestesia, es opcional, se puede realizar o no con anestesia. Muchas veces el paciente no tolera
nada, entonces hay que darle anestesia y otras veces el paciente prefiere que no, y como no hay inflamación pulpar, no es necesario. Por eso ponemos opcional. Lo que no es opcional y es obligatorio, aunque estemos en un tratamiento de urgencia, es la aislación absoluta. Se realiza aislación absoluta. Muchas veces, como vemos en la fotografía superior, acá se lo estoy indicando, el clamp se coloca en el diente vecino, no en el diente motivo de consulta, porque está tan dolorido que ni siquiera tolera el clamp. Sin embargo, en la fotografía de abajo, como les estoy indicando, toleraba el clamp y lo colocamos en ese molar. Una vez que realizamos la aislación absoluta, ya sea individual o múltiple, se hace la eliminación total de caries, el acceso, como en todo tratamiento de endodoncia, y se comienza la neutralización por tercios. ¿Se acuerdan? Neutralización y debridamiento por tercios que hacíamos cuando teníamos un cuadro de necrosis pulpar. Se irriga abundantemente el tercio cameral o la cámara pulpar primeramente con hipoclorito al 2,5, luego se va avanzando al tercio cervical con hipoclorito abundante, ¿sí? Comenzamos a debridar el tercio coronario cervical y el tercio medio en la luz del conducto con limas finas. Y si por un tema de tiempo la urgencia se tiene que finalizar acá, nosotros ya sacamos la gran mayoría de nuestro contenido tóxico infeccioso y podemos dejar al paciente con un alivio, ¿sí? Y citarlo a las 48 horas, porque acuérdense que vino de manera improvista, sin agenda, nos vino a complicar la consulta esta urgencia. Entonces, si no tenemos más tiempo, sellamos la cavidad con una torunda estéril, apenas humedecida con, ¿se acuerdan? Paramonoclorofenol alcanforado, y sellamos con una pasta temporaria la cavidad de nuestro acceso y de nuestra pieza motivo de consulta. Una vez que la sellamos, también debemos aliviar la oclusión. Es fundamental que ayudemos a esta periodontitis, no solo eliminando la causa, el contenido tóxico infeccioso del conducto, sino también aliviándolo, porque se acuerdan que molestaba mucho la masticación, sentía el diente alargado, entonces siempre aliviamos la oclusión de la pieza. Ahora, si nosotros tenemos más tiempo, estamos en el consultorio, teníamos más tiempo o nos faltó el paciente que a veces pasa posterior a la urgencia, podemos continuar, ¿sí? Una vez que hicimos el debridamiento del tercio coronario y medio, hacemos la conductometría, ¿sí? La longitud de nuestro trabajo y debridamos nuestro tercio apical. Limpiamos y conformamos por lo menos hasta una lima número 25 y colocamos hidróxido de calcio en el conducto, torunda estéril en la cámara, sellamos coronariamente con un sellado impecable y aliviamos la oclusión. ¿Cuál es el tratamiento sistémico? Hasta ahora es el local. ¿Cuál es el tratamiento sistémico de esta periodontitis de causa bacteriana? Como lo vimos también en las pulpitis, vamos a indicarle al paciente por 48 a 72 horas analgesia y antiinflamatorios. ¿Qué analgésico? Bueno, el analgésico que el paciente esté acostumbrado a tomar para un dolor de cabeza. Así se lo indico yo. Cada 6 o cada 8 horas y le explico que nos va a ayudar a combatir esta inflamación. Si el paciente está familiarizado con el ibuprofeno o con otro analgésico, es el que él prefiera. Lo que no vamos a indicar de ninguna manera en las periodontitis es antibiótico. Queda claro por qué, ¿no? No se indica antibiótico porque los microorganismos están dentro del conducto. No llegaron al ligamento. No llegaron a las partes blandas como vamos a ver en el absceso, por ejemplo, y vamos a ver cuándo indicamos y cuándo no. Acá, cuando nosotros realizamos la urgencia, eliminamos la causa, ¿sí? Aliviamos la oclusión, debridamos, eliminamos el contenido tóxico infeccioso, aliviamos la oclusión, indicamos analgésicos antiinflamatorios y lo vemos en 48 horas, si podemos, y le explicamos que debemos continuar con su tratamiento de conducto, porque tenía una pulpa
necrótica, una pulpa muerta, ¿sí? Que había afectado los tejidos que rodeaban su pieza dentaria y que comenzamos con este tratamiento de urgencia lo que sería la primera etapa del tratamiento de necrosis pulpar, ¿sí? Que le quede claro al paciente que debe continuar. Ahora también hablamos de una periodontitis apical sintomática de causa traumática. Acá es cuando nosotros estamos realizando un tratamiento de endodoncia y entre sesión y sesión, en alguna de nuestras etapas, bueno, ocurre algo que dañamos el tejido periodontal, aquel muñón que deberíamos o debemos preservar siempre. A veces el límite hay una reabsorción o el límite no está tan claro o pasa algún accidente que nosotros lo dañamos. Por ejemplo, durante la extirpación. Cuando esta extirpación pulpar se hace un desgarro brusco o un desgarro de la pulpa sin respetar el límite CD, puede causar un trauma, ¿sí? Puede causar una inflamación del periodonto y a las 24 o 48 horas el paciente llamanos y nos dice que está dolorido. O también cuando nosotros realizamos la búsqueda de nuestra medida de trabajo, la conductometría, y nos queda larga. Se dice nos pasamos. Muchas veces ya les está pasando en la clínica a ustedes, el paciente les cierra la boca. Por ejemplo, van a sacarle la radiografía con la lima colocada, cierran cuando van a colocar las radiografías y la lima no estaba muy justa en el tercio apical y sobrepasa. Acá también podemos dañar. Muchas veces el paciente no siente nada, pero otras veces pacientes más sensibles o con cuadros más hiperactivos, digamos, nos llaman y nos dicen que tienen un dolor, que sienten el diente alargado, que cuando los golpea les duele, que no pueden ni morder. Bueno, es una periodontitis causa traumática, ¿sí? Apical sintomática por una maniobra que nosotros realizamos que pasó nuestro límite, excedió nuestro terreno. Igual cuando sobreinstrumentamos, cuando a veces estamos haciendo el stop o el escalón apical y nos pasamos a veces medio milímetro, 1 milímetro. Bueno, acá les marco, estamos trabajando en ¿sí? En este cono de tejido, en el conducto cementario, y lo estamos dañando, estamos causando un daño, un trauma, ¿sí? Se llama que es un daño físico que está causando esta periodontitis apical. Por eso se dice causa traumática o en muchos libros, en la literatura, lo van a encontrar como una causa física. Después también tenemos las periodontitis apicales sintomáticas de causa química, ¿sí? Y estas están dadas muchas veces porque seleccionamos mal el antiséptico, porque colocamos en mucha cantidad el antiséptico. Vieron que en todos los teóricos, cuando yo les doy el de medicación, cuando los otros colegas también hablan, decimos una torundita estéril apenas con el olor de paramono clorofenol alcanforado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este antiséptico es irritante para los tejidos periapicales, ¿sí? Y puede causar, porque es volátil, una irritación, ¿sí? Una periodontitis apical sintomática, ¿de qué causa? En este caso, química, ¿sí? Ahora vamos a ver en forma conjunta el tratamiento de la periodontitis apical sintomática de causa traumática y de causa química, porque ambas se tratan de la misma manera. Estamos en el medio de un tratamiento de endodoncia, el paciente nos llama entre una sesión y otra, por alguna de estas causas tuvo una periodontitis. Nosotros lo citamos inmediatamente porque debemos actuar, debemos eliminar la causa, ¿sí? Y aliviar este ligamento que está agredido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a aislar absolutamente el campo, no nos vamos a cansar de decírselo. Y acá vemos en esta fotografía una aislación múltiple. Este paciente no podía soportar el clame en la pieza motivo de consulta, entonces se puso en la pieza anterior y en 2 piezas posteriores. Inmovilizamos con nuestros dedos la pieza porque muchas veces el retiro del sellado coronario no lo tolera. La vibración les causa mucho dolor. Si inmovilizamos y con los 2 dedos
lo inmovilizamos a la pieza, el dolor disminuye. Irrigamos con suero, que es bien, no es nada irritante, no irrigamos con hipoclorito, irrigamos con suero, porque queremos eliminar, supongamos que si se dañó físicamente el muñón pulpar o si se dañó, es volátil, que hay un irritante, ¿no?, químico, el suero va eliminando, ¿sí?, en forma inocua, y vamos secando con conos de papel estériles adentro del conducto. Lo mejor es marcarlo a nuestra medida de trabajo, por ejemplo, 2 milímetros menos, para saber que no estamos dañando el muñón. Tenemos que tener, toda la maniobra tiene que ser con mucha precisión y en forma muy cuidadosa para evitar, porque lo que queremos es evitar dañar más este tejido que está dañado, ¿sí? Y luego sellamos con una torunda estéril, pero antes colocamos hidróxido de calcio en el conducto con un vehículo acuoso, con un vehículo bien inerte. Lo llevamos con limas o con lentulo, lo llevamos al conducto, lo condensamos con conos de papel estéril, sellamos con torunda estéril y un sellado coronario, ¿sí? Siempre cerramos nuestra pieza y aliviamos la oclusión, igual que lo hacíamos en las periodontitis de causa bacteriana. Acá debemos aliviar la oclusión siempre, ¿sí?, en todas las periodontitis. ¿Cuál va a ser el tratamiento sistémico? Igual que las de causa bacteriana. Analgésicos y antiinflamatorios por 48 a 72 horas, el que el paciente esté acostumbrado a tomar, perdón, y no le indicamos antibiótico. Acá no necesita antibiótico. Otras periodontitis apicales sintomáticas que se nos pueden presentar en la urgencia es posobturación del tratamiento de endodoncia. Acá debemos analizar la radiografía y el tiempo que este tratamiento fue realizado. También cambia si lo realizamos nosotros y sabemos si hubo algún accidente, alguna dificultad en el stop apical, si hay reabsorción o si no lo hicimos nosotros. Si al paciente le sacamos una radiografía como la que vemos superior y vemos una obturación apical en largo, condensación, bien contenida, una radiopacidad uniforme, que se obturó hace una semana, por ejemplo, pero el paciente dice, me duele al masticar, lo siento un poquito alargado. Bueno, en estas condiciones nosotros no desobturamos, esperamos. No estamos viendo luces, estamos viendo el material dentro de ancho y largo de las raíces. Sí, aliviamos la oclusión, porque lo más seguro que esté con contacto prematuro, ya sea el ionómero que le dejaron, ¿no?, o el cemento temporario, y le indicamos analgésico. Y lo controlamos en el tiempo, porque esto tiene que revertir. Ahora, diferente es la situación si el paciente se nos presenta con una periodontitis apical, con todos los síntomas que ya sabemos, y vemos la radiografía inferior. Vemos que el material está sobreobturado en la raíz distal, que pareciera que fuera cemento. En las raíces mesiales tiene un cono, varios milímetros por fuera, como si fuera un cono accesorio. Ya vemos una radiolucidez, que no sabemos si estaba antes o no, o es una respuesta, ¿sí? Pero si el paciente tiene esta obturación y está con una periodontitis, nosotros debemos desobturar, porque vemos claramente una sobreobturación y intentamos mejorar esta situación para darle alivio al paciente. Se hace una revisión, como vimos en el teórico de revisión, con todos los pasos correspondientes. Ya hablamos del primer paso, que son las periodontitis apicales sintomáticas, y ahora vamos a hablar de los abscesos apicales agudos. ¿Qué son los abscesos apicales agudos? Bueno, el absceso es
una colección purulenta que se ubica, o sea, una localización de pus a nivel del ápice dentario, ¿sí? Se ubica en el hueso alveolar, como dice acá, pero a nivel del ápice. Miren acá estos esquemas que están muy lindos. Este cuadro clínico tiene una reacción local que es muy intensa y a veces tiene una reacción general que puede variar según las defensas del paciente. Ahora lo vamos a ver. Este absceso apical agudo va a tener 3 fases. Vamos a ver la fase 1 o fase inicial, la fase 2 o subperióstica y la fase 3 o submucosa. Pero en general, acá en este cuadro, les nombro las características clínicas y radiográficas en general. Pero ahora vamos a ver en cada fase cómo lo tratamos y cómo se caracteriza, ¿no? Cada fase tiene diferentes puntos que la caracterizan. Clínicamente tiene un dolor pulsátil, intenso, el diente se siente móvil y tiene tumefacción en los tejidos blandos. Vamos a ver en cuál de las fases esto es más claro. Radiográficamente no hay signos, se puede ver un ensanche y si es crónico se puede ver una zona radiolúcida, pero casi siempre no se ve signos en el ligamento. ¿Cuál es el tratamiento a grandes rasgos? No importa en qué etapa, y vamos a ver que lo vamos a hacer de diferente manera. El tratamiento es lograr el drenaje. ¿Para qué? Para que los gases y el pus, ya sean por el conducto o por la mucosa, lo vamos a ver, puedan aflojar, puedan liberarse y así el paciente va a tener un alivio del dolor. ¿Sí? Quédense con eso por ahora. Es lograr el drenaje. Y ahora vamos a ver en cada etapa por dónde lo lograríamos. En la fase inicial o fase 1, nosotros tenemos que tener claro que acá hay una muerte pulpar, ¿sí? Para llegar a esta etapa hay necrosis pulpar. Entonces, la extensión, como dice acá, de la infección del conducto, ¿sí? De la muerte, de la necrosis, va hacia el periodonto apical. ¿Correcto? Se caracteriza porque, como dice acá, la extensión logra ubicarse en el ápice. Acá hay un aumento de presión. ¿Por qué? Porque todo este pus que se localiza acá provoca un edema y comprime a las fibras periodontales, causando un dolor muy intenso, chiquilines. ¿Sí? Pues el exudado se difunde, ¿no? Entra la esponjosa, se queda ahí ubicado en el ápice y produce un dolor muy intenso. Clínicamente no hay edema en la zona, pero el paciente se queja de un dolor muy grande. Y nosotros, si vemos una necrosis, una muerte pulpar, una cavidad muy amplia, que data de hace mucho tiempo, podemos estar pensando que esto ya llegó al periodonto, causando un absceso, porque la característica es diferente a la de periodontitis. Ya acá hay pus, ¿sí? Radiográficamente es posible ver un ensanche del ligamento y a veces no se ve nada. ¿Cuál es el tratamiento en esta fase inicial? Bueno, el tratamiento es debridar por tercios los conductos. Como nosotros sabemos y lo venimos explicando, debridamos con abundante irrigación, hipoclorito al 2,5%, verificamos que vayamos sacando la luz del conducto en el tercio coronario del conducto y en el tercio medio, que no vayan quedando restos de tejido necrótico, de contenido tóxico infeccioso. Y en esta fase, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos el drenaje por conducto. Porque, chiquilines, el pus está en el ápice, pero nosotros debemos lograr que drene. Muchas veces cuando empezamos el debridamiento comienza a drenar solo. Como vemos en la primera fotografía, al comienzo es un pus denso, amarillento, y luego de muchas irrigaciones, se espera 5, 10, 15 minutos, el tiempo que sea necesario y se sigue irrigando, comienza
un líquido más sanguinolento, menos denso, ¿sí? Menos espeso. Ahora, esto sería el panorama ideal, que nosotros abriéramos, comenzáramos el debridamiento y el pus saliera, drenara por el conducto. Pero muchas veces no es así. Y nosotros debemos hacer una maniobra para ayudar a este drenaje por el conducto, que es con una lima K10, 15, muy finita, traspasar 1 milímetro, medio milímetro el ápice para que el pus comience y encuentre salida por el conducto. Esto es en la fase 1. Una vez que irrigamos, que deja de drenar el conducto, podemos colocar una torunda estéril y cerramos. Este paciente va a tener que ser controlado a las 24 y a las 48 horas, porque muchas veces al cerrar vuelve el dolor. Debemos volver a aislar, a comenzar a irrigar de vuelta y a intentar que vuelva el drenaje, ¿sí? ¿Por qué lo cerramos a esta pieza? Porque ya muchos autores, Goodman y otros, aseguran que si nosotros dejamos abierta la entrada de los microorganismos, se vuelve una vía muy fácil. Y esto se recontamina, ¿sí? Y es muy difícil luego, con esta flora rebelde, se transforma en un tratamiento más complejo, ¿sí? Debemos dejar claro al paciente que en la siguiente sesión continuamos con el protocolo de un tratamiento de necrosis pulpar. Terminamos de debridar, conductometría, debridamiento del tercio apical, preparación, colocación de medicamentos y seguimos con el tratamiento de necrosis, ¿sí? Cuando estamos frente a un absceso apical agudo, pero ahora en fase 2, o llamado también subperióstico. ¿Cuál es la característica de esta fase? Es la tumefacción no fluctuante. ¿Qué quiere decir? El pus busca camino por la esponjosa y se ubica debajo de la lámina cortical. En este caso por vestibular, que es la que le ofrece menos resistencia, puede ser por palatino o lingual. Entonces, el pus deja el ápice y comienza a atravesar la esponjosa y se ubica debajo del periósteo. Por eso se llama subperióstica esta etapa. Es la fase más dolorosa porque el periósteo es un tejido muy duro, que el pus no lo puede abordar fácilmente, ¿no? No lo puede vencer. Duele mucho. Generalmente en esta etapa el paciente ya viene con un toque general. Viene con ganglios, adenopatías submaxilares, adenopatías, fiebre, decaimiento general. Radiográficamente también hay un ensanche del ligamento, ¿sí? O puede no verse. Esta es la fase más difícil de tratar, porque debemos intentar lograr lo mismo que en la fase 1, ¿no? Este tratamiento por conducto se va a intentar el drenaje a través del conducto, debridamiento por tercio, irrigación con hipoclorito, traspasar si es posible o no, y que drene por conducto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el pus que está en el ápice ya no es suficiente, porque está atravesando la esponjosa y se ubicó en la cortical, ¿sí? Debajo de la cortical, y a veces por conducto no drena. Por eso es tanto el dolor. Hay una pequeña tumefacción en la cara, una pequeña tumefacción en fondo de surco. Y acá se complica un poquito cuando la pieza, porque yo les muestro piezas en los esquemas, ¿no? Sin ninguna rehabilitación, pero a veces vienen con un puente fijo. Son pilares de puente fijo. Son piezas que tienen perno. Entonces, para lograr un drenaje del conducto hay que retirar el perno, retirar el puente o cortarlo y intentar ahí el drenaje. Porque si el drenaje, el conducto está obstruido por un perno, por ejemplo, si no lo retiramos, el paciente no va a sentir alivio, ¿sí? Y es muy doloroso. La tercera etapa, porque el paciente depende de las defensas. Hay pacientes que vienen en la tercera fase, no se enteraron ni de la 1 ni de la 2. Hay pacientes que ya vienen en la 1
están con muchísimo dolor y hay que actuar rápidamente. Depende del paciente en qué fase puede llegar a venir, ¿sí? La fase número 3 se llama fase submucosa porque el pus, la tumefacción, vence a la resistencia del periósteo y se ubica debajo de la mucosa. Acá el dolor cede, no es tan intenso como en la fase 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pus difunde por los tejidos blandos. Por ejemplo, podemos ver un paciente con una celulitis, ¿sí? Pero está dolorido, pero es menos que la fase 2, aunque ustedes no lo crean. Y radiográficamente, igual que todas las fases, puede o no existir ensanchamiento. ¿Cuál es el tratamiento de esta tercera fase o fase submucosa? Acá vemos, por ejemplo, piezas superiores, miren la tumefacción, piezas inferiores. Bueno, con un bisturí en la zona más fluctuante de la tumefacción, más abajo, hacemos un corte en la zona más prominente, mejor dicho, y se coloca un dren. Se deja 48-72 horas este dren. ¿Por qué? Porque aparte de intentar siempre el drenaje por vía conducto, en esta etapa tenemos los tejidos blandos y la tumefacción que nos permiten un drenaje por tejidos blandos, que le va a causar alivio al paciente. Bueno, ¿cuál es el tratamiento sistémico? ¿Sí? De este absceso, de estos cuadros, en las diferentes etapas. Siempre vamos a indicar analgésicos y antiinflamatorios porque son necesarios. El paciente, recuerden que está dolorido, no importa qué etapa es, y el paciente necesita alivio. Pero para necesitar alivio, aparte de los analgésicos, las maniobras locales, todo lo que yo fui describiendo en cada etapa de urgencia, en cada cita, es fundamental. Si nosotros no hacemos las maniobras locales, no logramos drenaje, el paciente no va a sentir dolor aunque lo mediquemos. ¿Y cuándo indicamos antibiótico? Bueno, en casos específicos, no siempre. Tampoco indicamos siempre antibióticos en estos casos. ¿Cuándo? En primer lugar, cuando el drenaje fue insuficiente o nulo. Por diferentes motivos, intentamos nuestra maniobra de bridamiento, traspasar el ápice, no pudimos, no drenó, va a sentir alivio igual por las toxinas, por la liberación de los gases, pero tal vez no es suficiente. Indiquemos antibiótico. Controlémoslos a las 48 horas a ver si el pus cambió su composición y ahí logramos hacer el drenaje. En pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? ¿Qué entendemos por pacientes inmunodeprimidos? Con antecedentes de endocarditis bacteriana, en pacientes con HIV, en pacientes que son trasplantados, ¿sí? O en casos clínicos con flora resistente. Pacientes que sabemos que los hemos tratado por otras necrosis, que son complicados, que son resistentes, que le hacemos rotación medicamentosa y no funciona, estábamos tratando una necrosis y pasó este absceso. Bueno, nos tenemos que ayudar con antibióticos, ¿sí? Porque sabemos que las maniobras locales son lo más importante, pero a veces no logran todo. Entonces nos ayudamos en estos casos con antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos que nosotros seleccionamos? Bueno, los antibióticos son las penicilinas naturales o las semisintéticas. Puede ser amoxicilina o ampicilina con las dosis correspondientes, 500 gramos cada 8 horas o 2 a 4 gramos por día de ampicilina. O puede haber también necesidad de aumentar el espectro de estas penicilinas semisintéticas y asociarlas, como ustedes ya saben, con el sulbactam o con el ácido clavulánico y ampliamos el espectro. ¿Por qué? Porque si estamos frente a un caso con un absceso alveolar agudo en fase 2, donde no logramos drenaje por diferentes motivos o muy poco drenaje, que el paciente a su vez es un inmunodeprimido o un trasplantado, necesitamos darle resistencia, darle fuerzas, defensas a ese paciente. Y le indicamos, por ejemplo, una asociación de amoxicilina con sulbactam. ¿Sí? Siempre lo controlamos a las 24, 48 horas apenas podamos y continuamos con nuestro tratamiento de necrosis pulpar. ¿Sí? Lo sacamos del cuadro agudo y continuamos con el tratamiento de necrosis. También tenemos otros antibióticos
cuando el paciente es alérgico a las penicilinas. Ustedes lo tienen claro, como la claritromicina, la citromicina, la clindamicina, ¿sí? Hay muchos pacientes que son alérgicos a las penicilinas y debemos manejar estos antibióticos. También tenemos otros antibióticos como la cefalosporina, la tetraciclinas y otros que pueden ayudarnos en nuestro tratamiento. ¿Cuándo debemos usar nosotros antibióticos en forma profiláctica? Porque lo que yo les dije es, bueno, medicamos al paciente por 5 días, por 7 días, siempre controlándolo antes, ¿no? Viéndolo clínicamente antes, pero acompañando a nuestra clínica con nuestro antibiótico. Pero hay pacientes que se nos presentan en la urgencia, pero diabético no controlado. Pacientes que tuvo endocarditis bacteriana hace 3 años y están con un absceso apical agudo. Y nos da miedo hacerle el tratamiento de urgencia en un paciente en estas condiciones, con toque general, decaimiento, hace 3 días que no duerme, fiebre, ¿sí? Entonces debemos hacer un uso de antibiótico profiláctico. ¿Qué quiere decir? Previo a nuestras maniobras, chiquilines. 30 a 60 minutos, antes se decía 30, ahora el protocolo es entre 30 y 60 minutos antes de nuestro procedimiento, antes de nosotros introducirnos en la cavidad oral y buscar un debridamiento, ¿no? Buscar una neutralización o hacer un drenaje. Antes de eso, 30 a 60 minutos, le damos una única dosis de 2 gramos de amoxicilina. Y a la hora ya estamos aptos para actuar en este paciente. Si es alérgico, le damos una hora antes clindamicina 600 miligramos. También debemos evaluar si estos pacientes que vienen en estas condiciones solo necesitan el uso profiláctico y después no necesitan el uso de tratamiento del antibiótico o necesitan los dos, el profiláctico y el tratamiento. ¿Sí? ¿Queda claro? Lo que quiero que les quede claro que no hay que abusar de los antibióticos. Los antibióticos se dan solamente si son necesarios. ¿Sí? Bueno, y como conclusión o conclusiones para terminar el tema, todo el tema de urgencias en endodoncia, nosotros les queremos decir que para tratar una urgencia en endodoncia se debe realizar un diagnóstico exacto y rápido, pero certero, como dijo la doctora, con una historia clínica detallada, ¿sí? Debemos ver al paciente como un todo, no solo mirarle el diente. El paciente es un todo biopsicosocial. Debemos aliviarlo y darle solución. Si no podemos, consultamos, derivamos, preguntamos. Pero nosotros debemos darle un alivio de ese dolor que el paciente aqueja. Lo principal es con nuestras medidas locales. Para eso tenemos que tener actualización, conocimiento científico y seguridad en lo que hacemos. Y si las maniobras locales necesitan, con medicación sistémica, analgesia y antiinflamatorios siempre que se necesite y antibiótico en los casos puntuales. No debemos olvidar que las maniobras locales, ya sea desde una extirpación pulpar como les habló la doctora Medero, ¿no? Una descompresión en una pulpitis irreversible o un drenaje en un absceso, son las maniobras que el paciente va a necesitar para retirar la causa que le está dando el dolor, ¿sí? Por eso debemos hacerlo bien. Bueno, debemos evaluar al paciente también en su forma global, si el paciente es bruxómano, si el paciente es inmunodeprimido, analizarle la oclusión, bueno, ver como un todo al paciente y ahí actuar correctamente. Bueno, este cartel es como para que tengan calma, el dolor pasa, pero el dolor pasa, que les quede claro, si nosotros hacemos algo. Esa manito en la turbina es que implica que nosotros debemos hacer. No es que el paciente me llama y le digo, ay, toma analgésicos, antiinflamatorios, toma antibióticos y mira, no tengo hasta la semana que viene, te veo en 7 días. El paciente no va a aguantar. Si está con una urgencia, necesita que lo veamos lo antes posible. Y si nosotros no podemos, derivemos, preguntemos quién puede o mandémoslo a servicios de urgencia, a la sociedad médica. Pero las urgencias odontológicas deben ser tratadas con maniobras locales para que el paciente sienta alivio.
Bueno, les agradezco. Acá les dejamos las referencias, los libros, los artículos, ¿sí? Profundicen el tema, que es muy interesante. Bueno, estamos a las órdenes.